Muy buenas tardes, hermanos, aquellos que nos están acompañando por medio de esta plataforma. Es una vez más un gozo poder estar exponiendo de la palabra de Dios y poder estar reunidos como iglesia por medio de este medio para poder estar recibiendo una vez más de la palabra de Dios, que ella nos anima, nos exhorta, nos confronta, para estar llevando esa verdadera vida en el Señor. Y vamos a continuar viendo en esta tarde. Habíamos quedado en la sesión anterior, estábamos viendo acerca de el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere utilizar tu vida y mi vida. Hemos nacido, hemos sido rescatados del pecado para llevar una vida con propósito, una vida en la cual se la demos en servicio a Dios, pero que se la demos en servicio a Dios porque hemos comprendido lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por ti y por mí. Qué maravillosa es la obra de Jesucristo en la vida de un pecador que se arrepiente y que sus ojos espirituales son abiertos para ver en la condición en la que se encontraba y ver cómo Dios obra en los corazones. Y como Dios también sigue obrando en el corazón de sus hijos, para que cada día llevemos esas vidas entregadas a Dios en humildad, pero que podamos servir a Dios con un corazón totalmente entregado. Y vamos a estar nuevamente teniendo allí la lectura en Primera de Samuel, capítulo 12, el versículo 24. Lo leímos la sesión anterior, vamos a leerlo una vez más para poder estar recordando lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Y vamos a encomendar y poner este tiempo en las manos del Señor para que Él bendiga este tiempo y que Él hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos venir ante tu presencia en esta tarde. Nuestros corazones se gozan y se deleitan en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que nos ha rescatado del pecado y nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias por tu amor inmensurable. Que tú bendigas esta reunión en esta tarde. Queremos dejar este tiempo de meditar en tu palabra, para que tú por medio de tu palabra estés hablando a nuestros corazones y nosotros podamos tener un espíritu sensible para poder estar recibiendo el mensaje que tú tienes para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos. Utilízame, Señor, en esta tarde para poder exponer de tu palabra con claridad, desafiar a nuestros corazones a poder estar llevando esa verdadera vida en servicio y poder, Señor, nuestras vidas ser utilizadas por ti. Bendice esta reunión, bendice este tiempo. Quédate con nosotros, Padre, y que la palabra sea de bendición para la vida de cada uno de aquellos que están escuchando en esta tarde. Pedimos así tu más rica bendición en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y como hasta habíamos leído, ¿no? Vemos esta exhortación que Samuel le está haciendo al pueblo les exhorto, les estoy diciendo, teman al Señor, sírvanle fielmente con todo vuestro corazón. Recuerden las grandes cosas que Dios ha hecho en favor de ustedes. Ver todo lo que Dios hizo a favor del pueblo de Israel y ver cómo el pueblo de Israel estaba llevando una vida con falta de temor al Señor, una vida en la que no le estaban sirviendo como era debido y como Dios realmente merece ser servido.
recordar las grandes cosas que Él ha hecho en favor de ustedes. Saben, muchas veces esto pasa en la vida, en la actualidad, de que se sirve a Dios con falta de temor. No hay fidelidad en la vida de los creyentes muchas veces. Y aún así se quiere pretender servir a Dios. Hermanos, servir a Dios, cuánta responsabilidad hay en la vida de aquel que sirve a Dios con un corazón temeroso porque sabe a quién realmente está sirviendo. Pero también ese corazón se da en servicio a Dios porque recuerda y sabe todo lo que Dios ha hecho en favor de su vida. En la vida de nosotros, Dios que ha hecho, nos ha mirado con aprecio, con agrado, con amor y nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, nos ha rescatado de las tinieblas, porque nuestra vida estaba en oscuridad, estaba en el pecado, habitando en esa vida en la cual estaba yendo sin rumbo, una vida en la cual no estaba trayendo gloria ni honra al nombre del Señor, y que vivimos en el pecado porque muchas veces se quiere vivir en el pecado porque se cree que allí en esa vida de pecado encontramos los deleites, encontramos la felicidad. Y déjame decirte que el pecado no tiene nada para ofrecerte. El pecado simplemente trae esa satisfacción pasajera, pero esos son caminos de muerte. Te están llevando rumbo a una condenación. Y Dios te está dando la oportunidad en este tiempo presente de poder mirar a Dios, ver lo que Jesucristo hizo en la cruz y decir: Señor, perdóname, porque yo estaba viviendo una vida en pecado, una vida que no te estaba trayendo gloria y honra a ti. Perdóname, Señor, porque no estaba siendo un instrumento para tu gloria, sino que estábamos siendo ese instrumento del diablo, muchas veces para tropiezo. Pero qué bueno que aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos comprendido el Evangelio, estamos sirviendo a Dios con un corazón temeroso, sirviéndole fielmente todos los días de nuestra vida, no a veces, todos los días de nuestra vida, porque Él ha hecho muchas cosas, todos los días nos está librando de peligros. Dios de cuántas cosas nos está librando, y Dios está bendiciendo nuestras vidas de una manera que a veces no comprendemos. Saben, también habíamos hablado, definido el qué es servir. Es estar sometido a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere y dispone de nosotros. Y esto es lo que en nuestro corazón y en nuestra vida tiene que haber todos los días de nuestra vida. Hacer lo que Dios quiere, su voluntad, no la nuestra. Pero no podemos servir a Dios, habíamos dicho que no podíamos servir a Dios si tú no has nacido de nuevo, porque alguien que no ha nacido de nuevo todavía no comprende el propósito de Dios para su vida, no comprende por qué tiene que dar su vida en servicio a Dios. Pero qué hermoso es que aquellos que hemos nacido de nuevo hemos comprendido la verdad del Evangelio, hemos comprendido el propósito de Dios para nuestras vidas. Habíamos definido también qué es temer a Dios, y era que temer a Dios no es sinónimo de tenerle miedo, temor, sino tener un profundo respeto, esa admiración por un Dios que es santo, un Dios que es justo, porque Dios no es injusto. Y a veces creemos que Dios es injusto. Y cuando la vara de Dios y su corrección viene a nosotros, nos corrige, y es un justo juicio. Dios no nos corrige injustamente. Cuando hay pecado en nuestras vidas, Dios nos va a corregir, así como cuando un hijo
peca o desobedece a su padre, en que su padre le dijo, no hagas esto, porque si haces esto, va a haber consecuencias. Y así es Dios. Dios a través de su palabra nos está diciendo, ojo, no hagas esto, no vayas por este camino, porque si vas por este camino, ojo, hay corrección. Y muchas veces no nos gusta la corrección de Dios. Pero la corrección de Dios es justa, necesaria para nuestras vidas. Porque si no hay corrección, no puede haber una vida en la cual nosotros vayamos progresando en esa santidad, en esa vida que a Dios le agrada. Por eso la corrección es necesaria, para que tú luego no te desvíes ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. Eso es lo que hace la corrección de Dios. Cuando tú te desvías, pues Dios nuevamente te trae, pero tiene que haber una corrección de Dios. Todo pecado tiene su consecuencia si tú desobedeces a Dios. Por eso, el temor a Dios lleva al corazón humilde a reconocer las limitaciones humanas. Y habíamos dicho que tú y yo no somos capaces de llevar ninguna tarea encomendada por Dios, si Dios no está con nosotros. No somos capaces de llevar ningún ministerio adelante si Dios no está contigo. Porque vamos a fracasar, Dios no nos va a bendecir, Dios no va a prosperar el ministerio. Y qué bueno es poder llevar a cabo algo cuando el Espíritu de Dios va con nosotros, porque todo va a ir bien y va a prosperar. Ver la historia de José, como todo lo que él hacía prosperaba, ¿pero por qué? Porque Dios estaba con José, y qué bueno es que cuando Dios está con nosotros, todo lo que nosotros hagamos, Dios lo prospere y Dios bendice. Que nosotros podamos tener ese corazón en el cual reconozcamos que es Dios y no somos nosotros. Tenemos que tener un verdadero compromiso con la obra de Dios. Tienes que comprometerte. Toma ese compromiso con Jesucristo y su obra. No lleves una vana manera de vivir. No lleves un cristianismo a tu manera. Vive el verdadero cristianismo, el cual se sacrifica, el cual da su vida en servicio a Dios. El servir a Dios muchas veces requiere de vivir una vida negada a nosotros mismos, una vida entregada a Él. Muchas veces podemos recibir menosprecio por parte de la gente que no quiere oír de las nuevas buenas de salvación, no quiere oír de Dios. Pero qué bueno que con nosotros va el Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice, no temas ni desmayes, porque Jehová va contigo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de valentía. Entonces, si tú eres hijo de Dios y has comprendido su obra y que Él va con nosotros todos los días de nuestra vida, no a veces. No es que un día va la presencia de Dios con nosotros y otras veces no. Dios nunca nos desampara ni nos abandona, porque su presencia va con nosotros a todo lugar. Si nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida y que es Dios en nosotros, que cada día está obrando en nosotros, tenemos que amoldarnos al molde de Dios. Porque muchas veces queremos que Dios se amolde a nuestro molde y que Él haga lo que nosotros queramos, que Él acomode lo que nosotros nos parece que tenemos que mejorar. No, Dios quiere cambiar tu vida. Dios necesita transformar y cambiar toda tu vida para que tu vida pueda ser utilizada por Dios. Habíamos visto que tenemos que comprender, y esto es un punto muy importante. Déjame decirte, es muy importante. Y lo habíamos visto en la sesión anterior. Es Dios quien debe llamarnos a servirle. Comprende esto, es Dios quien debe de llamarte. No es tu capricho, no es tu deseo, no son tus motivaciones. Es Dios
quien debe de llamarte a servir. Porque cuando Dios te llame, Dios va a encender esa chispa y ese deseo de llevar a cabo eso con ese fervor, esa dedicación, ese compromiso con la causa de Jesucristo. Y Dios te va a utilizar y todo lo que hagas en eso, en lo que Dios te quiere utilizar, Dios va a bendecir. No hay tarea o trabajo dentro de la iglesia que sea en vano, que sea insignificante ante los ojos de Dios. Limpiar la iglesia tiene un aprecio tan grande ante los ojos de Dios que a veces creemos que Dios no lo valora, porque a veces buscamos la valoración de los hombres y que los hombres nos miren y nos aprecien. Y muchas veces queremos esta posición porque nos miran, nos observan, se logra posición. Hermanos, nuestro corazón tiene que comprender a quién servimos, para quién lo hacemos. Nuestro objetivo no se puede desviar. Nuestro objetivo tiene que ser hacerlo todo para la gloria de Dios, aquel el cual se entregó y dio su vida por mí y por ti. Y tú tienes que servirle a Dios. Aún limpiando el baño de tu iglesia, sacando la telaraña del rincón, testificando a otros de Cristo, siendo ejemplo para tus vecinos, para tus familiares que no tienen a Cristo. No puedes decir soy cristiano y ser indiferente a que quizás tu madre, tu padre, tu tío no conocen el Evangelio y lo desprecian. No podemos llevar una vida en la cual, bueno, yo nací de nuevo, allá ellos. Tú tienes la responsabilidad de testificar de Cristo a todos los que te rodean. Porque si tú no lo haces, Dios un día va a reclamar esa sangre inocente, en cierta manera, de aquella alma que estuvo a tu alrededor y tú no le testificaste, fuiste indiferente, hiciste oídos sordos y no le testificaste. Hermanos, así como la gracia de Dios nos alcanzó, Dios quiere que esa gracia se siga extendiendo, siga alcanzándose a otros, para que otros puedan seguir creciendo, seguir levantándose para servir a Dios con un corazón en humildad. Pero es Dios quien debe de llamarte. Por eso Filipenses, el capítulo 2, versículo 13. Filipenses, el capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene que producir en ti el deseo de servirle. Tus emociones no pueden llevarte a servir, porque tus emociones lo que van a hacer es que hoy tengo ese deseo de servir a Dios y luego esas emociones cambian por diferentes circunstancias y ya no tienes ese deseo fervoroso de servir a Dios. Por eso analiza, ¿realmente es Dios el que quiere utilizarme en esto o son mis emociones, o es mi capricho, o es mi deseo? Nada de esto tiene que motivarte, sino que es Dios el que te tiene que llamar. Si Dios te llama, Dios te prepara, te brinda las herramientas. Dios produce así el querer como el hacer. Dios pone la iniciativa en tu vida de decir, bueno, yo quiero servir en esto. Bueno, ahora tengo que llevarlo adelante, no en mi fuerza, sino en las fuerzas de Dios, porque es Dios quien los capacita. Por eso tenemos que tener un corazón dispuesto a que Dios nos utilice, porque tenemos que equiparnos del conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que estar buscando estar en la presencia de Dios todos los días de tu vida. ¿Sabes? Si tú no abres tu Biblia todos los días de tu vida, nunca vas a estar creciendo en la palabra de Dios. Y alguien que pretende y quiere servir a Dios y no tiene una vida de oración y una vida de lectura, no puede servir a Dios, porque no tiene el conocimiento necesario para estar llevando esa tarea a cabo.
Y muchas veces se sirve a Dios, pero no se tiene una vida de relación, no tenemos una vida en comunión, en oración. En nuestros hogares como familia no hay ese altar de dedicación a Dios, pero queremos servir a Dios. Hermanos, tenemos que estar buscando a Dios. No te acerques a tu Biblia como si fuese un libro más. No te acerques a él frívolamente, como que, bueno, un libro más. No, acércate a ella, porque la palabra de Dios tiene el poder suficiente para transformar tu vida, tu corazón, tu mente, renovar todo tu ser. Y aquella persona que quizás el mundo conocía, hoy sea totalmente restaurado y cambiado por la palabra de Dios y el mundo pueda ver y decir, wow, ¿qué ha pasado con tu vida? Veo algo nuevo en ti. Qué maravilloso es que el mundo pueda ver en nosotros a Jesucristo, a su obra maravillosa en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, cuando rescata a alguien del pecado, nos hace una nueva criatura y todo es hecho nuevo en nosotros. Nuestro hablar se transforma por la palabra de Dios, nuestro carácter, nuestro pensar. Nuestra vida tiene que emanar sabiduría. No podemos llevar una vida como insensatos. Sé sabio. Alguien que antes de abrir su boca piensa la respuesta correcta para brindarla conforme a lo que la palabra de Dios dice. Saben, cuando uno mira, es Dios quien debe de llamarnos a servir, uno recuerda tantas historias bíblicas en la Biblia. Ver cómo Dios llamó a Gedeón para liberar al pueblo de mano de los amalecitas, el cual estuvieron 7 años bajo esa opresión, bajo esa esclavitud, pero todo debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Y saben, Dios llegó un momento que tuvo esa compasión y escuchó el clamor del pueblo. Y Dios, ¿a quién decidió levantar? Pues a Gedeón, un hombre que estaba allí labrando la tierra, con humildad quizás, porque él estaba tratando de guardar esos alimentos para que los amalecitas no se los robasen. Y de repente aquel ángel se aparece. ¿Se imaginan nuevamente ese temor? Estar haciendo algo y se te aparece. Pero ver cómo Dios lo utilizó, pero ¿saben qué es lo más hermoso de esta historia? Es que Gedeón no se creía una persona incapaz. Él era el menor de sus hermanos, provenía de una familia pobre, y sin embargo, a Dios no le importó esto. Dios lo utilizó y liberó al pueblo de los amalecitas, y ver cómo el pueblo no luchó con espadas, con armas, con arcos, flechas, sino que simplemente con trompetas y antorchas los amalecitas huyeron. ¿Y esto es debido a quién? ¿Al pueblo de Israel? No. Fue gracias a que Dios obró en favor del pueblo de Israel. Pero otros hombres, la historia de José, el amado de entre sus hermanos, el amado de su padre, el menospreciado y rechazado por sus hermanos debido al aprecio y la estima que el padre le tenía. Ver todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que padecer, azotes, esclavitud, prisión durante años. Pero ver cómo Dios le colocó en una posición de nobleza, de importancia, allí en el palacio de Faraón, segundo al mando bajo Faraón, el cual gobernaba sobre todo Egipto, pero fue Dios quien lo puso allí para preservar a su pueblo. Cómo Dios obró
en tantos hombres de la Biblia, cómo Dios les utilizó, pero fue porque Dios les llamó. Vemos a Samuel, Dios también lo llamó a servirle. Desde esa edad tan joven, él comenzó a ser utilizado por Dios. Y qué bueno es que Dios pueda utilizar nuestras vidas y podamos servir a nuestro Dios, pero no porque sea algo forzado por nosotros, sino porque Dios nos está guiando. Y cuando Dios va guiando es algo que, saben hermanos, se disfruta. Nos gozamos en servir a nuestro Dios. Qué privilegio que tenemos los hijos de Dios de servir a Dios. Y la libertad que tenemos en nuestro país en poder servir a nuestro Dios con la libertad y proclamar el Evangelio, congregarnos con la libertad que se necesita. Saben que uno mira a los cristianos primitivos en su manera en cómo ellos se congregaban. Y yo te animo, si tú aún no has leído el libro de las catacumbas, allí el mártir de las catacumbas, búscalo. Adquiérelo en CLC, el mártir de las catacumbas. Habla sobre la historia de aquellos primeros cristianos, todo lo que ellos padecieron, sufrieron, para que hoy en día nosotros tengamos la verdad de Jesucristo. Muchos fueron despedazados debido a su fe, muertos a filo de espada en el Coliseo. Y allí, ese lugar, esas cuevas donde ellos se reunían, allí no tenían luz. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de todo? Era que a pesar de que allí ellos no tenían luz, cómo ellos sabían la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque había ese deseo en el corazón de saber de la palabra de Dios. Saben, ojalá en nuestra vida hubiera este mismo deseo de estar en las cosas del Señor, buscándole, leyendo su palabra. Aprecia la libertad que tienes, estúdiala, memorízala. No hay nada más maravilloso que poder saber y tener conocimiento de la palabra de Dios para poder aconsejar a otros. Apréciala, porque otros sufrieron, murieron, para que tú y yo tengamos este libro, que muchas veces es despreciado, es dejado de lado. Cuando este libro tiene la respuesta a tantos problemas de nuestras vidas, tiene las soluciones a muchos temas. Y muchas veces uno ve al mundo cómo se conduce en su ignorancia, en su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar buscando la guía y dirección de Dios. Saben, habíamos visto también que servir a Dios debemos de estar llevando una vida negada a nosotros. Tenemos que negarnos a nuestros deseos, a nuestro anhelo. No hemos venido a este mundo a vivir nuestra forma de vida, a llevar nuestro propio estilo, sino a poder glorificar a Dios con toda nuestra vida, porque nuestra vida no es nuestra, es de nuestro Dios, Padre, el que nos formó del polvo de la tierra. Y saber que de ese mismo polvo volveremos también. Del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Vive negada a ti mismo, porque el que quiera servir
Debes seguirle. Y seguir a Dios requiere negarse a lo que uno quiere y amoldarse a Jesucristo. ¿Se acuerdan que habíamos visto también los que querían seguir a Jesús? Y bueno, yo te sigo, Señor, pero déjame allí ir a entrar a mis padres, a mis familiares, déjame ir a despedirme. ¿Y qué fue lo que decía el Señor allí en Lucas 9, el capítulo 9, versículo 62? Lucas 9, 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, nadie que quiere servir a Dios y pone en prioridad su trabajo, su tiempo libre, su familia, es apto para servir a Dios. Servir a Dios requiere una vida negada a nosotros mismos. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida, de nuestra comunión. Jesucristo tiene que habitar en nuestras vidas. Ver que en estos hombres había esa falta de... había esa división entre ellos, que querían seguir a Dios, pero les costaba soltar aquello. Vive una vida negada totalmente a Jesucristo. ¿Saben? Tenemos que servir a Dios y servir a Dios por lo que Él ha hecho. No dejes que las cosas de este mundo te impidan servir a Dios. A veces tu trabajo, nuestro afán por hacer dinero, nuestro afán por esto y... ¿por qué te afanas? Si Dios tiene cuidado aún de sus aves y de la creación, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, su creación frágil, que depende de un Dios vivo y verdadero que sustenta? Pero a veces en nuestros temores, en nuestra ansiedad, nos olvidamos de Dios. Y no tenemos porque no pedimos. Y eso es una realidad. El ser cristiano se olvida de que la oración es el medio para ir a la presencia de nuestro Dios, no simplemente para pedir, porque a veces la oración se vuelve una lista de supermercado. Dame, y quiero y necesito, cuando tenemos que ir a Dios diciendo: Señor, gracias por tu amor, gracias porque hoy puedo ver, gracias porque pude despertar, gracias porque puedo respirar. Gracias por la vida, porque cada día dependemos de Dios, que Él nos permite vivir y seguir adelante. Porque tú y yo no somos capaces de nada. Muchas veces nos creemos en nuestro orgullo y en nuestro ego. Nosotros no somos nada. Hoy estamos y mañana no estamos, porque así es la vida del ser humano, frágil. Y saben, vamos a estar viendo, introduciéndonos a este primer punto, simplemente. ¿Cómo tenemos que responder a este llamado de Dios? Bueno, en primer lugar, debemos escuchar con atención. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 8, el versículo 34, Proverbios 8, 34, dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha, feliz, dichoso. Qué dicha tenemos de poder escuchar a Dios por medio de su consejo, por medio de su palabra. Tenemos que procurar en cada día preocuparnos en estar escuchando a Dios, teniendo ese espíritu sensible a su voz. Sensible, hermano. Tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Velando a las puertas cada día, velando en la palabra de Dios. Meditando, ser como el salmista que proclamaba: mañana, tarde, noche, estar meditando en Él.
Y era el deleite del salmista estar en la presencia de Dios, meditando en su palabra, meditando en lo que Dios ha hecho. Y qué bueno que nosotros, como hijos de Dios, podamos estar meditando todos los días de nuestra vida. Y si tú aún no has apartado ese tiempo para estar buscando a Dios, yo te animo, quiero desafiarte a que en esta semana tú puedas estar diciendo, bueno, yo tengo que poner tiempo para cada cosa. Eclesiastés habla, todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo de este sol, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y a veces decimos, no tengo tiempo. Eso es una excusa que muchas veces nosotros nos ponemos. Y saben, hermanos, Satanás queda tan contento cuando nosotros decimos, ay, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Saben, hermanos, cómo Satanás poco a poco va entrando en nuestras vidas. No permitas, porque cuando empezamos a deslizarnos, vamos a comenzar a ir barranca abajo. Y qué triste es llegar barranca abajo y caer tan abajo, y recién allá, cuando estamos abajo, darnos cuenta de cuán bajo hemos caído. Pero qué bueno es que la gracia de Dios allí nos toma, nos rescata y perdona nuestros pecados. Tenemos que estar aguardando a los postes, aguardando en su palabra, en oración. Guarda su palabra, escucha, sé sensible. Tenemos que escuchar con atención la voz de Dios, porque a veces no es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere usarnos. Porque si prestamos atención, entonces vamos a poder comprender mejor su voluntad para nuestra vida. Su voluntad, no la nuestra. Su voluntad es mejor que la mía y la tuya. Aguardar a los postes de las puertas, bueno, esa expresión refuerza la idea de dedicación y disposición. Tiene que haber la disposición en tu corazón de estar buscando y querer servir a Dios. Dispone de tu corazón. Comprométete con la obra y la causa de Cristo. Nadie que dice ser cristiano no puede llevar una vida en la cual no se compromete con su iglesia, no se compromete con servir a Dios. Tenemos que involucrarnos, somos todos un cuerpo. No podemos siempre estar dependiendo de algunos y de otros. Todos tenemos la responsabilidad de servir a Dios, de estar con esa disposición y servir a Dios con dedicación. Hermanos, dedicación. No nos dejemos llevar por las emociones. Dispone de tu corazón para servir a Dios como Él se merece. Tenemos que disponer de nuestro corazón para estar en el lugar correcto. Dispone de tu corazón para estar en el lugar que Dios quiere realmente que nosotros estemos. No dejes que el mundo te engañe. No dejes que la obra de Satanás poco a poco se empiece a adentrar a tu vida. Sirve a Dios, comprométete con tu iglesia, comprométete con la causa de Jesucristo, sírvele. Porque Dios hace tantas cosas para nosotros que no merecemos nada. Merecemos ser lanzados al mismo infierno. Y a veces cuestionamos a Dios y levantamos afrenta contra Él. Saben, me encanta ver la historia de Job. Un hombre que a pesar de todo lo que sufrió y padeció, nunca pecó contra Dios y blasfemó contra Dios. Y a pesar de que todo lo que él pasó, Dios luego le dio el doble, el triple de lo que él tenía. Porque aún en esa prueba Job fue perfeccionado para que cada día Dios ocupara el lugar que Dios merece y dejarnos una lección a nosotros para que aún en medio de las pruebas
para que aun cuando sirvamos a Dios y en medio se nos presenten pruebas en nuestro servicio a Dios, podamos responder con sabiduría y saber que Dios quiere perfeccionar nuestras vidas y nuestros corazones. Quiero desearte una buena semana en la cual puedas estar buscando a Dios con todo tu corazón. Que en este comenzar de año tu vida se vea desafiada a decir, bueno, a partir de ahora yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a mi Dios, porque he comprendido lo que Dios ha hecho por mí y por ti. Dios te ama. Dios quiere utilizarte. Vamos a cerrar este tiempo en oración y bueno, que el Señor esté bendiciendo tu vida. Vamos a orar. Padre, con cuánto privilegio es que venimos ante tu presencia, dando gracias por tu amor y tu salvación, por tu haber enviado a tu único Hijo, único Padre. Lo diste en sacrificio, que aun cuando Él estaba allí colgado en la cruz, tú lo desamparaste, pero qué bueno es que en el día de hoy tú no nos desampararás ni nos dejarás, sino que tu presencia va con nosotros cada día de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, sensible a ella, a obedecerla, pero a dar nuestra vida en servicio. Utilízanos, Padre. Que no sea nuestro capricho, nuestro deseo, sino que sea ese sentir porque tú has despertado en nosotros el querer servirte y hacerlo para tu gloria. Padre, que tú bendigas la vida de mis hermanos, les estés bendiciendo en este comenzar de semana, que puedan estar buscando tu reino y tu justicia y que podamos deleitarnos cada día en Jesucristo. Que tú sigas bendiciendo este ministerio, Padre, por medio de esta plataforma, para poder seguir alcanzando a otros para Jesucristo. Que tú despidas a mis hermanos y que tú les estés bendiciendo. Y aún rogamos para que tú sigas trayendo salvación y arrepentimiento a los corazones. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios siga siendo de bendición para tu vida y que cada día puedas llegar a tener una voz sensible a la voz de Dios. Que tengas una bendecida y bonita semana y que cada día puedas estar creciendo en el Señor. Gracias por acompañarnos y te animamos a que puedas estar compartiendo esta transmisión para poder llegar a la vida de otros. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.